Entonces, vean, yo estoy poniendo una línea aquí, vertical, ¿no ven? Entonces yo le voy a dar de color rojo, la voy a hacer un poco más espesa, ¿no? Y la voy a poner segmentada. Entonces, si ven, esa es la línea. Voy a poner una línea, la puedo copiar y mover esta línea, ¿no ve? Que toque los valores máximos. En este caso, perdón, mínimos, ¿no ve? Entonces, ya que hemos dicho que esta de acá es, entonces la línea, le voy a cambiar este de tono, ¿no? Le voy a poner un azul. Entonces, la línea azul que representa los mínimos es la línea de referencia de areniscas. Y la línea en este caso de color rojo es la línea de referencia de lutitas, ¿no? Entonces, bajo eso, ven, yo voy al lado, eso es el principio de la interpretación, ¿no? Entonces, yo qué me voy a hacer es lo mismo, voy a empezar a hacer como una columna estratigráfica, ¿no? Entonces, yo veo que de aquí aproximadamente aquí, si ven, es lo mismo, ¿no ve? Hasta más o menos ahí. Entonces, eso yo le puedo dar un color, ¿no ve? Entonces, yo le voy a dar un color más o menos de relleno naranja le pondremos, ¿no? Entonces, relleno, aquí naranja. Entonces, si ven, ¿eso qué sería para mí? Serían lutitas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si ven, la curva se pega exactamente a la línea de referencia de lutitas. Ahora, después aquí ven, si ven, ve un cambio, ¿no ven? Entonces, desde aquí cambia hasta aquí otra vez, ¿no ven? Hasta donde la curva se inclina. Entonces, nuevamente es como yo seguiría dibujando, digamos, a escala, ¿no ve? Estoy usando la misma escala del registro. Entonces, más o menos hasta ahí sería, ¿no ven? Entonces, ya para mí esto yo le voy a poner otro color, porque si veo la curva ya se pega hacia el lado de las areniscas. Entonces, para mí areniscas le voy a poner color verde, ¿no? Entonces, ven, ya he empezado a dibujar eso, ¿no ven? Ahora, si soy, digamos, ya, ahora puedo seguir y voy a seguir haciendo, ¿no ven? Podría agarrar y esto yo de una sola vez, digamos, ver hasta dónde, ven, es la arenisca. Entonces, sin lugar a dudas, es hasta acá, ¿no ven? Hasta ahí es. Eso sería todo arenisca, ¿no ven? Ahora, si veo debajo, voy a volver a dibujar, ¿no ven? Entonces, para mí, desde aquí hasta aquí abajo, si ven, todo se está pegando a la línea de lutitas, ¿no? Hasta ahí sigue siendo lutitas, ¿no? Y después, si ven, lo que sigue aquí abajo, le voy a poner de color amarillo, ¿no ve? Entonces yo le pongo de color amarillo para representar que en este caso, si observan la curva, no está al medio, ¿no? De lo que, si estaría al medio, significaría que sería 50% areniscas y 50% lutitas. Pero en realidad está más pegada hacia el lado, se va yendo más hacia el lado de las areniscas, ¿no? Entonces, por lo tanto, para mí esto que es más lutita que arenisca. Entonces, esto va a ser una lutita arenosa, ¿no ve? Hasta aquí abajo. ¿Ven? Entonces, ven, ya he hecho mi interpretación bien básica, ¿no ve? Y rápida, ¿no ve? Lutita, ¿no ve? Arenisca, lutita arenosa. Entonces, para mí, si yo buscaría, ¿qué es estoy en hidrocarburos, obviamente, convencionales, ¿no? ¿Cuál sería el horizonte de interés? Sería el verde, ¿no? Porque esto es arenisca, es una formación poroso permeable y que puede ser una roca reservorio, ¿no? Ahora, si ven, yo puedo empezar a hacer, voy a dibujar aquí al lado, ¿ven? Esa sería la primera interpretación, ¿ven? Que es la general, ¿no? ¿Ven?
Ahora yo quiero empezar a dibujar detalles, digamos, ¿no? Entonces puedo agarrar y hacerme un cosito acá. ¿Ven? Si ven, eso sería lo que está acá, ¿no ve? De aquí a aquí. Entonces es un horizonte más pequeño. Y si uno observa, es arenisca, pero que está tendiéndose a irse a más lutita, ¿no ve? Entonces va a ser una arenisca lutítica, ¿no ve? Que estaría a este nivel, ¿no ve? Más o menos. Entonces, ven, yo ya estoy empezando a dibujar otros detalles, ¿no ve? Ahora yo agarraría y esto sigo dibujándolo. Donde habría otra vez lutita arenosa, arenisca lutítica, perdón. Entonces, más o menos ahí es, ¿no? Y después, si voy viendo, también más abajo, igual hay eso, ¿no? Entonces, más o menos desde aquí hasta aquí es, ¿no? Entonces, ya he dibujado que me está mostrando que dentro de este paquete de areniscas no son solamente areniscas, sino también hay areniscas lutíticas, ¿no? Ahora aquí igual puedo hacer lo mismo, ¿no ve? Quiero, digamos, dibujar un poco más este tramo, digamos, ¿no ve? Que la curva ahí se excede y se va más al lado de areniscas. Entonces, para mí, esto yo le voy a poner otro color. Por decir, le voy a poner violeta. Entonces, violeta para mí, ¿qué sería? Esa es una arenisca lutítica, ¿no ve? O lutita arenosa, porque casi es en lo mismo. Y más abajo ocurre lo mismo, si ven, ¿no ve? A este nivel hay un cambio, ¿no ven? La curva. Desde ahí hasta ahí. Otra vez, ¿qué sería eso? Sería una lutita arenosa, ¿no ve? Entonces, ven, esa es la interpretación. Ahora, obviamente, ya recuerden que esto ya nosotros, ¿cómo lo hacemos? Yo lo he hecho en colores, ¿no? Uno lo puede hacer en colores, pero lo lógico que sería que le ponga la simbología, ¿no ve? Entonces, ven, esa es la interpretación de esto, ¿no? Entonces, de esa manera uno interpreta. Sobre esto ahora preguntas o dudas, porque esto es lo básico de los perfiles de pozo, interpretar un registro SP, ¿no ve? Entonces, sobre esta parte, preguntas o dudas. Disculpe, doctor. Adelante, adelante. El color violeta nos dijo el que era lutita arenosa, ¿verdad? Sí, Está bien. exacto. Esa era mi pregunta, gracias. Otra duda que tengan. Doctor, bueno, yo Adelante. pensé que los colores dependen de alguna norma o nosotros podemos poner No, una se cosa. puede, obviamente, recuerdan que tenemos los colores estándares, ¿no ve? Para representar, pero más de los colores están relacionados a edades, ¿no ve? Entonces uno puede usar también eso, ¿no? Pero digamos lo más apropiado en realidad, si ustedes ven, es usar obviamente el color, digamos, de que represente la edad de ese horizonte, de esa capa, de esa formación, y usar dentro la simbología que estándar que usamos, por ejemplo, para areniscas, ¿no? Ya todos sabemos que son puntitos, ¿no? Ahora, si es una arenisca más gruesa que yo pensaría, le pongo puntos más gruesos, ¿no? Y después las líneas, las pequeñas líneas, ¿no ve? Que eso es para representar lutitas, ¿no? Entonces, generalmente eso se tendría que hacer, ¿no? Y por si acaso, si ven, ustedes han visto las columnas estratigráficas, ¿no? Que ya hacen después de que han interpretado esto. Inclusive lo que realizan porque son en realidad geólogos que hacen esto, ¿no? Ellos son los que tienen el mejor formación y conocimiento para hacer estas correlaciones y estas interpretaciones. Ahora, en este caso, esto también lo va a hacer alguien que sería especialista en registro de pozos, ¿no?
Y esa persona obviamente sí puede venir ya no necesariamente de geología, podría ser alguien que podría venir también de geología del petróleo, ¿no? Pero que ya se ha especializado en esto. Y como hemos dicho, es lo mismo que la prospección geofísica, ¿no? Por ejemplo, un físico podría volverse geofísico, sí, puede volverse. Lo único que el donde va a tener que incidir mucho es en la geología, ¿no? Va a tener que estudiar y aprender todos los conceptos, no solo básicos, sino inclusive hasta un poco avanzados de geología, ¿no? Como lo mismo, posiblemente a nosotros igual como geólogos vamos a tener que aprender nuevamente, digamos, conceptos físico-matemáticos más avanzados, ¿no? Procesamiento de información, manejo de softwares especializados, ¿no? Y tener en cuenta los principios, digamos, claros de cada método geofísico, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, si ven, cualquiera que se dedique a esto, porque al final son especialidades, ¿no? Entonces va a tener que aprender en las partes que, digamos, le falta, no es tan fuerte, digamos, ¿no? Como el ejemplo que les decía. Pero en un sentido, si ven, el que quiera dedicarse, por ejemplo, a esto de registro de pozos o ir más allá, que es a la petrofísica también, que es otra especialidad, sin lugar a dudas, si viene de geología, como de base viene de geología, siempre va a tener más ventajas, porque ustedes ven, de alguna manera los geólogos estudian 5 años materias relacionadas a estos. El geólogo petrolero, digamos, en general llevará 1 año, tal vez exagerando 2 años de materias que están relacionadas a la geología, ¿no? Y en el caso del físico, si lleva tal vez una materia de geología básica, sería mucho, ¿no ve? Posiblemente inclusive ni lo lleve. Entonces lo que pasa es de que, por eso van a ver ustedes, tal vez les va a pasar, que ocurre de que a veces físicos que han querido dedicarse a la geofísica, lo que ellos hacen es, por ejemplo, se contactan con el docente de geología general y le dicen, quiero asistir como oyente, ¿no? A sus clases. Y ellos empiezan a asistir, ¿no ve? Y también más allá, después de eso, también pueden solicitar y decir, quiero también asistir como oyente a las clases de prospección geofísica, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso de alguna manera permite que uno pueda también avanzar más rápido en sus conocimientos, ¿no? Y de esa manera, cuando uno ya se quiera dedicar a esto, uno va a tener una base sólida. Entonces, el momento de que ustedes cursen un curso o un posgrado sobre estos temas, les va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero ya de antemano les digo que obviamente no es para confiarse, pero sí, digamos, todo lo que tenga que ver con geociencias, de alguna manera los geólogos tienen más ventajas siempre sobre eso respecto a otros profesionales, ¿no? Pero nuevamente, como decíamos, lo mismo es, ¿no? Es como el cuento, ustedes saben, de la liebre y la tortuga, ¿no? Entonces a veces uno puede pensar que uno es liebre, ¿no? Y dice, no, todo es fácil para mí, ¿no? Entonces, y la tortuga en realidad empieza a caminar para llegar a la meta lentamente, pero lo hace constantemente, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? La liebre se confía, ¿no? Y empieza, ya ustedes saben la historia y la moraleja de ese cuento, ¿no? Entonces eso demuestra a veces de que en la vida a veces es más un tema de querer hacer las cosas y de constancia, ¿no? Y no necesariamente a veces de competencias, porque también la liebre, si ven, la liebre podía haber terminado la carrera rápidamente, seguramente se habría cansado, pero lo habría terminado. Pero ¿qué hace la liebre? Se confía. No, la tortuga que me va a ayudar, pero que al ritmo que camina, dice. ¿No? Entonces descansaré un rato, dice, ¿no? Y empieza a descansar, ¿no? Y cuando ya decide partir, se da cuenta que igual no le da ya el tiempo para alcanzar a la tortuga, ¿no? Y al final la tortuga gana la carrera, ¿no?
Entonces esa es la moraleja también sobre todo, ¿no ve? Los geólogos pueden ser, se parece más una liebre en un sentido, en geociencias, pero va a depender de cada uno de nosotros eso, ¿no? No necesariamente vamos a ser exitosos si asumimos esas actitudes de estar en la zona de confort, que ustedes saben, ¿no ve? Y peor de confiarnos y decir, no, este físico nunca me va a superar, o este ingeniero petrolero, ¿no ve? En realidad no es tan cierto eso, ¿no? Si yo me confío y me quedo, al final cualquiera me va a superar, ¿no? Como de la misma manera, ¿ven? Uno puede también a veces ser tortuga en algunas cosas, ¿no? Pero, ¿qué uno hace? No se deja ni intimidar, ni aminalar por nadie, ¿no ve? Y uno lo que hace es, al final, igual uno va adelante en su meta, ¿no? De manera constante y sostenida, uno va yendo a su ritmo, ¿no? Y al final, uno seguramente va a llegar a la meta, ¿no? Y para sorpresa de muchos, a veces tal vez hasta uno llegue en primer lugar, ¿no? Entonces siempre se resume a eso, ¿no? Es un tema al final de, como decíamos, de actitud de las personas, ¿no? Pero independiente de eso, yo siento de que ustedes obviamente tienen y van a tener siempre buena actitud, y entonces van a tener siempre ventajas, ¿no? Respecto a otros, en función a qué especialidad quieren dedicarse, ¿no? Entonces esa es la ventaja. Entonces queda claro esto, ¿no ven? Entonces esto lo van a hacer ustedes como práctica, ¿no ve? Igual la realizan cada 2 personas, y ven, yo lo hice así de manera rápida, pero ya han entendido ustedes los conceptos, ¿no? Y la segunda práctica que van a hacer es esta que está aquí, que dice del caliper, ¿no ven? Entonces igual ustedes la despliegan y les va a mostrar un archivo, en este caso es un archivo Word igual, ¿no? Entonces yo lo voy a abrir. Y ustedes aquí tienen, este ya es un registro del caliper, ¿no ve? ¿Se acuerdan qué es el caliper? Es el registro de diámetro del pozo, ¿no ve? Entonces, si yo veo lo voy a disminuir un poco para ver mejor. Entonces, lo que yo veo acá es de que tengo en pulgadas, ¿no ve? Me dice, va desde 6 hasta 16 pulgadas, ¿no ve? Y yo veo que aquí tengo 2 curvas, ¿no ve? Obviamente las 2 curvas representan que esto se ha tomado como una herramienta para medir el diámetro del pozo en 2 direcciones ortogonales, ¿no? Entonces, bajo eso lo que yo hago es empiezo a dibujar, ¿no? A una escala arbitraria, ¿no? Entonces, como decir, yo agarro y me pongo acá y yo digo, lo mismo yo voy a hacer, voy a empezar a recrear esto, ¿no? Entonces, dependiendo cómo vaya midiendo, puedo empezar a generar el perfil del pozo, ¿no ven? Entonces, de la misma manera, ¿ven? Entonces, ¿yo qué hago? Me puedo trazar una línea de referencia, ¿no ven? Y así uso la misma escala del perfil, hasta ahí yo lo voy a dibujar. Y de ahí me doy una escala arbitraria, ¿no ven? Para mí, entonces, de aquí a, digamos, 1 centímetro va a representar, por decir, 1 pulgada, ¿no ve? Entonces, en base a eso, ¿yo qué hago? Dibujo, ¿no ve? Voy dibujando acá, en realidad, en esta dirección y en esta dirección, ¿ve? Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a ir midiendo, por ejemplo, la primera, ¿no ve? Es el primer registro que se ve en línea llena. Esa es obviamente una dirección y el otro es en dirección ortogonal, ¿no ve? Entonces yo leo, ¿no ve? Y veo y agarro y leo esa parte y me dice más o menos, agarro una escala, ¿no? Y mido acá y eso aproximadamente me da 8 milímetros a ese nivel. Entonces, 8 pulgadas, perdón. Entonces ya mi escala me dibujo 4 aquí, 4 allá, ¿no ve? Y pongo hasta ahí, digamos, ¿no ve? Entonces, ven, ya he dibujado ese tramo, ¿no ve? Después agarro lo mismo, ¿no ve?
Dibujo el otro tramo de más abajo, sobre la curva, ¿no ve? Entonces, ¿qué veo en este caso? Que es menor, digamos. Entonces, el diámetro ahí es por decir, es 5, ¿no ve? Entonces, ¿ven? Va a ser así, ¿no? Ahora dibujo el otro tramo, digamos, ¿no? Midiendo, obviamente, ¿no? Y manteniendo la escala. Dibujo este otro tramo y más o menos parece ser un poquito más, ¿no? Entonces, ¿ven? Así voy a ir haciendo. Entonces, ven, dibujo otra vez otro tramo, ¿no ve? Donde vea que es más o menos similar, ¿no ve? Entonces, cuando yo vaya dibujando así los tramos, ¿ven? Y al final yo vaya uniendo esto, ¿qué voy a ir formando? Cuando una todo eso, voy a formar en realidad cómo es las paredes del pozo en esa dirección, ¿no ve? En la dirección, obviamente, de la línea llena, ¿no ve? Entonces, eso voy yo dibujando, ¿no ve? Entonces hago, y al final, cuando yo lo una todo eso, voy a poder tener las formas de las paredes del pozo, ¿no? Bueno, lo estoy haciendo muy esquemáticamente, ¿no? Entonces, ven, y hago lo mismo al otro lado, ¿no? Y cuando yo dibuje y una esto, ¿ven? Y haga lo mismo, ¿no? Sobre todo los tramos, voy a empezar a obtener cosas así, ¿no? Y sobre esta línea lo mismo, ¿no ve? Cuando ya termine de hacer eso, lo que hice yo inicialmente, entonces ven, voy a ver que esto es así, ¿no ve? Dibujando eso. Entonces, conclusión, ¿qué he dibujado acá? Ya tengo la forma, las paredes del pozo en esa dirección, ¿no ve? Y aquí al lado hago lo mismo para ahora la curva, en este caso segmentada, ¿no ve? Entonces lo mismo, ¿no? Voy a empezar a dibujar, obviamente a escala, ¿no ve? La misma escala aquí al lado, digamos, ¿no ve? Es decir, estoy como replicando igual lo mismo, ¿no ve? Entonces voy a dibujar así, ¿no ve? Ya estoy haciendo para la curva segmentada. Ahora, ¿qué es la dirección? Que se sobreentiende es como decir, este es norte-sur y este es este-oeste, ¿no ve? Entonces hago el mismo procedimiento, ¿ven? Obviamente en este caso mido y dibujo escala, ¿no ve? Y nuevamente lo mismo voy a hacer, ¿no ve? Voy a dibujar esto y voy a empezar a dibujar, por decir así, ¿no ve? Cuando ya termine y dibujo el otro extremo también de la... Entonces aquí agarro y dibujo otra vez al final, ¿no ven? El otro lado y por decir, ¿no ve? Voy a tener así. Listo. Entonces, conclusión de eso, ya tengo escala, tengo la forma del pozo, ¿no ve? Cómo es en este caso en dirección norte-sur, digamos, si es que es la línea llena, y este-oeste, que es el diámetro del pozo, en esa dirección, que es la línea segmentada. Entonces ahora esto, si ven, ya tengo dos secciones, ¿no? Si yo tendría un programa de dibujo en 3D, conjugo esto, los pongo, interpolo y podría hasta generarme un modelo en 3 dimensiones, ¿no? De cómo son las paredes del pozo. Entonces, bajo eso, recuerden que igual, y aquí al lado, lo último que hago es interpreto esto, ¿no ven? Entonces ustedes se van a poner acá de referencia para hacer esa última interpretación de esto. Yo lo que hago es me pongo una línea que me represente el bit size, que es el diámetro de la mecha, ¿no? Entonces para mí el diámetro de la mecha es este, digamos, ¿no? Esa línea que está ahí.
Entonces voy a volver a dibujar. Entonces el bit size, como les decía, es el diámetro del taladro, ¿no ven? Que es esta línea, ¿no ven? En este caso, bueno, no se quiere sobreponer sobre la imagen, pero ya digamos si... Entonces yo cuando tengo ya esa línea que representa eso, lo que es el bit size, entonces ustedes van a ver voy a dibujarlo mejor aquí arriba, digamos, de referencia. Bueno, se mueve, pero la idea es, ven, poner una línea acá, ¿no ven? Que esté al medio. Entonces ustedes van a ver que esa línea, yo cuando dibuje, eso me va a dar un diámetro. Entonces yo puedo dibujar el diámetro aquí entonces cuando ponga eso, voy a dibujar un diámetro acá, que es el diámetro de la mecha, ¿no ve? Que van a ser dos líneas así, ¿no ve? Que van a estar aquí en cada uno de mis gráficos, ¿no? Entonces le vamos a poner un color, otro color, para que resalte. Es esa línea, ¿no ven? Obviamente estoy exagerando en el grosor, pero solamente para que ustedes vean, ¿no ven? Entonces yo cuando dibujo eso, ese bit size que yo me he dado, entonces ¿qué voy a ver en realidad en este caso? De que hay lugares de las paredes del pozo que son iguales que el ancho de la mecha. Entonces, ¿qué significa eso? Que estoy en presencia de una formación compacta, ¿no ve? Ahora, cuando el diámetro del pozo es mayor que el diámetro de la mecha, significa que aquí se han formado cavernas. Y eso significaría formaciones deleznables. Entonces, eso ya es más seguro que son lutitas. Aquí sería una formación compacta tipo caliza. Y cuando aquí yo vea que el diámetro del pozo es menor que el bit size, significaría inclusive que ahí es una formación poroso permeable, porque ahí se ha formado un revoque de lodo grueso. Eso es lo que explica que el diámetro del pozo sea menor que el diámetro de la mecha, ¿no? Y en base a eso lo que yo hago es lo mismo al final, ¿ven? Aquí yo voy a dibujar en base a eso, ya lo último es, de esta práctica empiezo a dibujar, ¿no ve? Ya mi columna de interpretación litológica, ¿no ve? Entonces, yo agarro y digo en esta parte, entonces, ¿qué tenía? Para mí, según, como el diámetro del pozo es mayor que el diámetro de la mecha, entonces para mí es una lutita, digamos, ¿no? ¿Ve? Entonces yo ya empiezo a dibujar, ¿no? ¿Ven? La columna litológica, ¿ven? Que es esa para mí, digamos, en ese tramo, el diámetro del pozo es menor que el diámetro de la mecha. Entonces, para mí eso más sería una formación compacta, tipo arenisca, poroso permeable, ¿no? Entonces yo lo dibujo ahí, ¿ve?
Y así voy haciendo, ¿no ven? Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Lo mismo, ¿ven? A partir del registro caliper, después que he dibujado los perfiles y he puesto el bit size, entonces al lado yo tengo una primera interpretación litológica, ¿no? Entonces ya saben, recuerden eso, lo básico de esta interpretación es cuando el diámetro del pozo es mayor que el diámetro de la mecha, entonces significa de que se han formado cavernas, entonces esos seguro son lutitas, formaciones deleznables. Cuando el diámetro de la mecha es igual que el diámetro del pozo, entonces generalmente son formaciones compactas duras, puede ser tal vez calizas, y que posiblemente no son tan poroso permeables. Y cuando el diámetro del pozo es menor que el diámetro de la mecha, ahí automáticamente sé que se ha formado un lodo grueso. Eso es lo que explica eso. Entonces ahí sí estoy ya casi con certitud en presencia de una formación poroso permeable, tipo arenisca, ¿ven? Entonces de esa manera, si ven, no solamente con el caliper yo he logrado saber cómo es la geometría de las paredes del pozo, sino también inclusive he podido deducir de manera general en qué tipo de litología son, ¿no? Entonces, estas dos prácticas ustedes lo van a hacer para la próxima clase, igual lo van a hacer en pareja, ¿no ve? Ahora, sobre el ejercicio del caliper, ¿qué preguntas o dudas tiene? Perdón, doctor, ¿el registro con línea segmentada, qué tipo de estudio era? El que estamos viendo, ¿no ven? Hemos dicho de que ese es el registro de diámetro del pozo. Entonces, la curva en este caso, la curva que se ve de color negro continua, esa sería el diámetro del pozo en dirección norte-sur, ¿no ve? Y la otra curva, que es la línea punteada, en realidad representaría el diámetro del pozo en la dirección este-oeste. Entonces es ortogonal una a la otra, ¿no ve? Entonces, pero para que ustedes mejor lo vean, hay que verlo en ese sentido, en esa orientación. Entonces, cuando yo dibuje, ya hemos dicho, los diámetros de la curva llena es lo que vaya a tener una columna acá, que me va a mostrar la forma del diámetro y la forma de las paredes del pozo en la dirección norte-sur. Y al lado voy a hacer para la línea segmentada, que va a ser el diámetro del pozo dibujado en la dirección este-oeste, ¿no ve? Y después, como les digo, ustedes se van a poner aquí una línea, ¿no ve? Que eso representa el bit size, que es lo que he dibujado acá, que va a ser un diámetro constante, ¿no ve? Que representa el diámetro de la mecha del trépano, que es lo que yo he dibujado acá, esas dos líneas verdes. Y con eso ya recién yo puedo hacer mi interpretación básica de litología, ¿no ve? Entonces eso se refiere esas dos curvas que están ahí del registro caliper, ¿no ve? ¿Otra pregunta o duda? Entonces les queda claro a todos, ¿no ven? ¿Cómo sería entonces? Ya saben, estos dos ejercicios los realizan en pareja y los envían hasta la próxima clase, que serían los dos ejercicios, ¿no ven? Que habría que realizar. Y ahora lo que haremos es igual lo mismo, el trabajo en grupo, ¿no ven? Donde ustedes tendrían yo creo que 40 minutos van a ver es suficiente, ¿no ven? Para responder las preguntas, ¿no ven? Que lo voy a ampliar aunque creo que todos ven, ¿no ven? Entonces aquí están las preguntas, entonces del 1 al 6, ¿no ven? Y las voy a desplegar acá al lado, las del 7 y el 8, ¿no ven?
Entonces, ven, ahí están las 7 y 10, ¿no ven? Las preguntas 7 y 10, y al lado va a estar las preguntas 6 y 5, ¿no ven? Entonces vamos a hacerlo mejor así para que sea más fácil a ver. Entonces ahí están las preguntas, ¿no ven? Por si acaso, igual esto yo lo voy a salvar y lo voy a subir a la que si los que quieran igual lo voy a subir a la plataforma, digamos, ¿no ven? Que son las preguntas, ejercicio 5, ¿no ven? Entonces eso sería lo que ustedes tendrían que ahora, de la misma dinámica, ¿no? Ya todos saben, responder es igual por grupos y tendríamos unos, nos vamos a dar 35 minutos, ¿no ven? Entonces yo creo que es tiempo suficiente, ¿no? Entonces comenzaremos, ¿no ven? La relación íntima con la roca madre y reservorio, y muestran las migraciones de los estratos y los posibles entrampamientos. Y en la respuesta 3, se puede decir que sí estamos en presencia de una zona compresional extensional amplia, angosta, y se observa cómo se manifiestan las tendencias, como las líneas de transgresión o regresión, y la línea de depositación entre plataforma y buzamiento continental. Así, concluyendo que el nivel está, a qué nivel está el gradiente geotérmico y si existe o no roca madre o reservorio. Ok, está bien. Entonces, otro grupo si puede decir de la 4 a la 6. Dale, Gaby, dale, Gaby. Gaby, dale. Inge. Sí, adelante. Ya, en la 4, ¿por qué las líneas de sección deben ser igual a las distancias entre los pozos de los extremos? Principalmente porque los pozos, porque la sección tiene que ser lo más representativamente posible del subsuelo en toda su longitud, pero por lo general no, esto no ocurre, sino que están conectados por una línea quebrada, y en este caso deben proyectarse sobre una línea recta de igual longitud a la que los pozos, a la que une estos pozos en sus extremos. La 5 dice si todos los pozos deben tener la misma verticalidad o pueden tener diferente escala para correlacionar. Sí, los pozos deberían tener la misma verticalidad para correlacionarlos y una misma escala, porque en caso contrario no se interpretaría con certeza un cambio de espesor. Y en el caso de una correlación estratigráfica y una correlación estructural, el ángulo de buzamiento se vería afectado
muy drásticamente. Y la 6, ¿cómo se conoce la trayectoria en corte y implante de un pozo? Deberíamos conocer valores como profundidad de perforación, inclinación vertical, como la desviación y la dirección. Y estos datos nos van a dar los puntos que se proyectan en la superficie en un sistema cartesiano, y se va a unir dichos puntos en la trayectoria, y esta va a ser la trayectoria en planta del pozo. Ok, está muy bien. Entonces, último grupo, si puede decir brevemente de las 7 a la 10. No entendí ni lo que yo hablé. Está chistoso. Estás durmiendo, ¿no? Sí. Perdón, chicos. Lo estoy completando ya, ¿me ve? Entonces, cualquiera de los grupos. ¿Puedo hacer mi grupo? Claro, adelante. Sí. Bueno, en la pregunta 7, según Colmenares, la mayoría de los pozos se desvía verticalmente, mientras son perforados o se desvían intencionalmente con el fin de analizar diferentes objetivos de exploración de los pozos. Si se conocen los datos de profundidad perforada, inclinación de la vertical y dirección de la desviación, se puede verticalizar un pozo proyectando los puntos a la línea vertical del pozo. Ahora, del mismo documento sacó. No es aconsejable verticalizar los pozos. Primero, porque los espesores de los estratos varían. Y segundo, porque a la hora de verticalizar un segmento con diferentes pozos, partiendo de un mismo punto, es muy posible que se pierda el registro. Y en la pregunta 9, existen en el mercado varios softwares que permiten realizar estas correlaciones. Por mencionar Visual Basic, Geographics, Smart Section, Petrel. Y en la pregunta 10, las correlaciones son útiles en áreas de la geología, tales como la geología del petróleo, estratigrafía, geología estructural, geofísica, sedimentología, paleontología, hidrogeología, geoquímica, etcétera. Eso sería. Ok. Listo, estuvo muy bien. Entonces, solamente ya recuerden para concluir, entonces ustedes envían igual, poniendo en el encabezado los integrantes de su grupo, y envían sus respuestas, ¿no? de las preguntas interpretativas. Y ya saben que la práctica, el ejercicio 1 y 2, que era el del SP y el caliper, eso igual lo tenían que hacer para la próxima clase, y lo presentan por parejas, ¿no ven? Entonces ustedes ya deciden cómo se asocian para eso, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta o comentario final. Antes de que concluyamos la clase, ¿no? Entonces, si no hay preguntas o comentarios finales, concluiríamos la clase, y recuerden de que el próximo martes sería la segunda evaluación de la parte teórica, ¿no? Pues, quedaríamos así y nos estaríamos viendo la próxima clase, ¿no? Está bien, sí, gracias. Está bien, sí, Listo, gracias. doctor, gracias. Que estén bien todos entonces, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego, Buenas noches a doctor. todos.